Pues de esta forma se prepara Torremolinos para la Feria de San Miguel, tocando por ejemplo las castañuelas. No sé yo cómo se prepara nuestra siguiente invitada, Laura López, psicoanalista. Muy buenas, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa. ¿Te acercarás tú por aquí por la feria también? Yo me pasaré algún día, claro que sí. Bueno, pues espero que nos llames, nos tomemos algo por aquí. Claro. Que la feria está para eso, para disfrutarla. Pero no vamos a hablar de feria en este apartado de psicoanálisis, sino que lo vamos a hacer de otra cosa que no nos gusta tanto. Pero bueno, hay que hablar de este tema porque es un tema que sufren muchísimas personas, muchos niños también, y ¿por qué no? Es un tema a tratar y a solucionar en el caso de que alguien lo tenga, ¿no? Es el tema de las pesadillas y terrores nocturnos. ¿Cómo me definirías tú, Laura? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Una definición de pesadilla, por ejemplo. Mira, las pesadillas tienen que ver con todos nosotros a nivel psíquico, en el sentido que a veces se piensa que uno cuando tiene una pesadilla es que le transmite angustia, ¿no? Pero en realidad la persona estaba angustiada, hay ciertos deseos reprimidos, que claro, nuestra mente está en continuo funcionamiento y por la noche tenemos un centinela, que también lo tenemos durante el día, pero por la noche se relaja un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se relaja ese centinela, pues esos deseos reprimidos que todos tenemos, esas cuestiones que no podemos hablar, esas cosas que nos pasan en nuestras relaciones con los demás, que tienen que ver con el odio, con la envidia, con deseos prohibidos, todo eso está funcionando continuamente en el ser humano. Y por la noche, digamos que cuando el centinela baja, eso se dispara un poco más de lo normal. Entonces, cuando tenemos muchas pesadillas recurrentes, ¿no? En el sentido que vimos unas épocas en las que estamos con terrores nocturnos, pesadillas, con cuestiones que tienen que ver con el sueño, dicen más de nosotros de lo que nosotros creemos. ¿Podemos decir que son miedos de día que salen durante la noche? Bueno, no tanto miedos, porque detrás de un miedo siempre hay un deseo. Y eso quiere decir que todas esas cuestiones que hemos hablado de los deseos reprimidos es algo que tú no puedes tolerar cuando estás delante de una persona y te salta ese deseo o esa hostilidad que tu moral no puede concebir, pues todo eso se va a elaborar en el sueño. Y hablabas de los niños al principio, sí, te he comentado antes porque tengo una amiga, se lo estaba diciendo, que el niño tiene terrores nocturnos. ¿Es lo mismo el terror nocturno que la pesadilla? Bueno, el terror nocturno es un poco más angustiante, ¿no? Es algo que se va repitiendo y que tiene una escala más pronunciada y tiene más que ver con cuestiones de nuestro crecimiento, porque claro, todos hemos tenido pesadillas alguna vez, a todos nos han pasado. ¿Por qué? Incluso sueños que se repiten, pesadillas que tienen simbolismos comunes, ¿no? Como que nos persigue alguien, el sueño del examen, de la propia desnudez, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro crecimiento, porque en la constitución del sujeto todos hemos pasado por ser padre, por la cuestión del simbolismo de saber lo que es un padre, una madre, un hombre, una mujer, todo tiene que ver un poco con esa sexualidad que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y claro, los celos con los hermanos y todo eso, ¿cómo lo elaboran los niños, por ejemplo? Los elaboran a través de los sueños y por eso ocurren también los terrores nocturnos, las pesadillas, ¿no? Y te voy a contar un ejemplo para que lo veamos claro, ¿no? Había un niño, recuerdo en consulta, ¿no? Que el padre se sorprendía que tenía una relación muy estrecha con la madre y resulta que tenía pesadillas recurrentes por la noche en las que se levantaba y asustado iba corriendo hacia su padre y no entendía por qué no iba con la madre en lugar de con él cuando estaba en una etapa en la que tenía como un poco de rechazo hacia el padre, ¿no? Entonces, claro, el sueño era en la que había un hombre que le clavaba con un cuchillo. Claro, eso tenía que ver con el acercamiento que tenía hacia la madre y claro, y la entrada del tercero, del padre, que es una etapa en la que los niños van creciendo y tienen cierta hostilidad hacia el padre. ¿Por qué? Porque el padre es un rival para el niño, a la vez que lo odias, también lo amas muchísimo, pero es el que está con tu mamá, y tu mamá es con la que tú te quieres casar, con la que estás muy unido, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la elaboración de la hostilidad hacia el padre o hacia los hermanos, ¿no? Dependiendo de, Fíjate, todo de cada tiene uno. un porqué, Sí. Además, en un crío pequeño realmente no puedes saber cuál es esa pesadilla. En este caso sí, porque el niño era un poquito más mayor, supongo, y lo puede contar. Pero en caso de niños más pequeñitos, que no sepan contarlo, que no sepan expresarlo, o que incluso no se acuerden de la pesadilla que han soñado, pero se despiertan alterados, con terror, con miedo, con... Bueno, cuando los niños son muy pequeñitos y tienen problemas con el sueño, con la angustia, tiene más que ver con los padres, con la madre en concreto, que tiene un vínculo más cerrado que con lo que es el niño propiamente, ¿no?
y luego ya digo que a través del sueño van elaborando ciertas etapas, pero cuando son muy pequeñitos hay que sospechar que a lo mejor la madre tiene cierta angustia que le transmite al bebé por cuestiones que tienen que ver con ella, de su pareja, de su posición ante esa nueva maternidad, ¿no? Tiene que ver con eso. Y a colación de lo que estabas comentando de los niños pequeños cuando tienen terrores nocturnos, pesadillas, también es importante que sepamos que son normales, ¿no? Que tienen que ver con ese crecimiento, pero que a veces los sueños tienen todos una interpretación y a través de los sueños es como una metáfora de alguna cuestión que tiene que ver con ellos mismos. Entonces el psicoanálisis te ayuda a traducir todo eso que te está pasando interiormente, que tú no puedes poner en palabras, y a través de los sueños es como tú haces como un escenario, ¿no? Y utilizas todos esos mecanismos del sueño que son el desplazamiento, la condensación, la puesta en escena y la elaboración secundaria. Que eso es como si fuera una película, es como si tuvieras una alucinación, como si lo vivieras, y claro, y sustituye el desplazamiento, es sustituir a lo mejor el cuerpo de una persona con la mente de otra, ¿no? Es como que vas transformando para hablar de cosas que tienen que ver contigo solamente. Por eso, Laura, miraros los sueños que tienen mucho que ver con vosotros. Sí, yo a veces, fíjate, veo a las mías que están soñando, que están o se ríen o lloran, y digo, ¿qué estarán soñando? Pero nos pasan a todos. Luego les claro. pregunto y no se acuerdan. Dice, Claro. pues no sé, no me Pero acuerdo. es por eso, es por la censura que todos tenemos y que claro, en nuestra vida cotidiana también nos permite vivir, estar civilizadamente con otros, porque si dijéramos por la boca todo lo que se nos ocurre, sería imposible convivir con los demás, ¿no? Laura, ¿cómo se tratan en el psicoanálisis estas pesadillas, estos terrores nocturnos? Bueno, ya Freud descubrió, ¿no?, que cuando trataba a sus enfermas, a pacientes que él iba tratando a lo largo de su terapia, de cómo construyó el psicoanálisis, veía que a través de la terapia, cuando podía hablar lo que quisiera en voz alta, hablaba todas las fantasías, todo lo que se le ocurriera, los pacientes comenzaban a relatar los sueños. ¿Por qué? Porque a través de los sueños también estás hablando de ese complejo o de esa cuestión que para ti está provocando incluso un trastorno, una enfermedad. Por eso los sueños también son una vía hacia lo inconsciente y tienen que ver con eso, con cuestiones y conflictos que no podemos hablar, pero que a través de los sueños lo hacemos. ¿Se habla entonces con la persona, con la paciente, con el paciente? ¿Se le intenta sacar ese sueño, que lo cuente, que lo exteriorice? ¿Es una forma de...? Bueno, lo que ocurre es que todo lo que te relata el paciente, incluido los sueños, el discurso que te va diciendo, porque el psicoanálisis, tú cuando vas a un psicoanalista, lo primero que te dice es que te tumbes en el diván o te sientes, no importa tanto el hecho de que te tumbes o te sientes, sino que tú hables en voz alta lo que se te ocurra sin censura. Esta es la asociación libre, ¿no? Es como pronunciar la fantasía en voz alta, todo lo que se te venga. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en ti que están reprimidas y que no las puedes pronunciar, y a través de ese ir hablando lo que se te ocurra, el psicoanalista te va a ayudar a mirar en aquello donde tú no lo ves. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vas hablando, en algunas ocasiones también vas contando sueños por esa asociación, ¿no? Y a través de ese sueño, los sueños los contamos todos, como si no tuvieran nada que ver con nosotros, incluso nos reímos. Pero hablan tanto de nosotros, nos parecen absurdos, pero hablan de esa complejidad, de esa metáfora que no podemos poner en palabras. Entonces el psicoanálisis te ayuda a traducir, a construir, a interpretar ese deseo que está reprimido ahí y que te está haciendo provocar esa angustia, esa ansiedad, incluso esa enfermedad, ¿no? ¿Cuesta mucho de tratar este tipo de problemas? No, En tiempo, por ejemplo, ¿en cuántas sesiones se puede...? No, son relativamente fáciles porque solamente pronunciar la fantasía en voz Depende alta de ya cada te calma. persona, ¿no? Claro. Cuando uno está angustiado, lo que quiere es hablar, necesita hablar con una persona que lo escucha, y más si es un psicoanalista que te va a leer realmente el deseo inconsciente que está ahí, eso que te está provocando, ese conflicto interno tuyo que te está provocando esa angustia, ¿no? Laura, ¿hay muchos pacientes que van con este tipo de problema a consulta? Hay muchos pacientes que traen los sueños, porque lo tienen Más que traer. de lo que nos creemos, ¿no? Quizá. Claro, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestra realidad psíquica, ¿no? Entonces, cuando uno va hablando, se acuerda de un sueño y lo dice, ¿no? Pero es por esa cuestión, porque todo tiene que ver con lo que te pasa, con el núcleo, con el ombligo de eso que te está sucediendo a ti. Laura, pues hemos aprendido un montón sobre pesadillas y terrores nocturnos. ¿Algo más que añadir? Bueno, sí, quería decir que tengo una charla en Marbella. Ah, muy bien. Venga, próximamente. Cuéntanos. Sí, el 22 de septiembre, el jueves,
hacemos una charla en Marbella, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, el jueves 22 a las 8 de la tarde. ¿Sobre qué es la charla? Pues es sobre la interpretación de los sueños. Ah, mira, fíjate, ¿eh? O sea, algo que tiene mucho que ver con estos sueños que son pesadillas, claro. Algunos de ellos. Bueno, que todos soñemos bonito, ¿eh? Que no soñemos pesadillas. Bueno, pero también es una manera de elaborar las cosas que nos pasan también. No es que sea ni bueno ni malo, nos pasan a todos. Bueno, yo prefiero soñar bonito, ¿eh? Sí, pero si te pasa una vez, mira, te despiertas bien, te despiertas mejor, más relajada, claro que sí. Dicen que también que es cuando uno tiene la conciencia tranquila, ¿no? Sí. Es cuando tiene que ver con la eso tendré también. yo tranquila, entonces. Muchas gracias, Laura, Muchas gracias por acompañarnos. Feliz feria, si vienes por aquí. Muy bien, yo te invito a que vengas Muchas aquí gracias. a Torremolinos. Nosotros nos vamos a publicidad, pero será solo unos minutitos. Enseguida regresamos desde aquí, desde donde hoy grabamos nuestro programa El Chiringuito, El Horno Bichi.